Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, estamos en nuestra serie Viviendo a Jesús. Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesús dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El propósito del diablo, la misión de él siempre va a ser robar, matar y destruir. Pero por otro lado, los planes de Dios siempre son de vida, y no cualquier tipo de vida, sino una vida abundante. Y que cada área de tu vida refleje esa abundancia. Estamos hablando de tu relación con Él, de tu relación matrimonial, de tu relación con el prójimo, de tu área física, tu cuerpo, de tu profesión, de tus finanzas, de tu ministerio. Que todo diga, Jesús pasó por acá. ¿Por qué? Porque antes había escasez, ahora hay abundancia, porque antes había enfermedad, ahora hay salud, porque antes había muerte y ahora hay vida. El Señor quiere que cada área de tu vida grite diciendo que Él pasó por ahí. Y cada vez que Jesús pasa por un lugar donde había desorden, ahora hay orden. Y el Señor todo lo hace prosperar. Pero la pregunta, después de entender esto, es, ¿pero por qué nosotros vemos tantos cristianos que sus vidas no ocurre esto? O de pronto tú podrías decir, yo soy uno de ellos, yo soy un cristiano que yo no veo que las diferentes áreas de mi vida prosperen. Yo no estoy viviendo esa abundancia de Dios. Bueno, tú tienes que entender que Dios no tiene favoritos. Eso quiere decir que Dios no dice a ti te voy a prosperar, a ti no tanto, a ti te voy a bendecer mucho, tú si no, tú vas a ser millonario, usted va a ser pobre. Así no funciona. Pero el Señor ha establecido ciertos principios espirituales que si tú aplicas, tú desatas bendición en tu vida. Pero si tú no aplicas, lastimosamente, pues estás desatando maldición. Entonces, cuando tú tienes un área de tu vida donde no estás viendo esa bendición, lo que tú tienes que hacer es ir a mirar cuáles son los principios que tú no estás aplicando y que están impidiendo que tú avances. Tienes simplemente que examinar. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Déjalo en pantalla. No se engañen, de Dios nadie se burla. Eso quiere decir que tú no cosechas lo que otros creen que tú estás sembrando, sino lo que Dios sabe que tú estás sembrando. Que tú puedes tener completamente engañado a todo el mundo alrededor tuyo, pero a la larga tus cosechas te van a delatar. Que puede ser que tu esposa no tiene ni idea de la vida oculta que tú estás teniendo, pero tú vas a cosechar lo que vienes sembrando porque de Dios nadie se burla. Y yo he visto cristianos que saben manejar una buena fachada y que uno los ve y dice, no, es que yo soy trabajador, yo siempre hago lo correcto, pero nada que avanzo económicamente porque siempre me roban, siempre me tumban, se aprovechan de mí. Ellos son víctima andante por la vida. Pero después termina sacando Dios a la luz que tenían una doble vida y que tenían a todo el mundo engañado y Dios dice, no te dejes engañar, de mí nadie se burla. Tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando. Y el versículo continúa diciendo, en el versículo 8 dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No esperes cosechar vida cuando tú estás sembrando muerte. No esperes cosechar bendición cuando tú vienes sembrando maldición. Porque tú cosecharás lo que estás sembrando. Y Pablo, escribiéndole a los Corintios, escribe una explicación de todo esto en el capítulo 10. Y quiero que leamos. Y dice así, no quiero que desconozcan, hermanos míos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Acá está hablando de quién? Del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y Dios, a través o usando a Moisés, lo libera o lo liberta de su esclavitud. Para de esa manera, cuando van saliendo, los egipcios lo van a perseguir, el Señor abre el mar en dos, ellos pasan como por tierra seca y apenas va a pasar el ejército enemigo a aniquilarlos, el Señor cierra los mares, acaba con ellos sin que ellos tengan que hacer absolutamente nada, simplemente caminar por fe, que es lo que tú tienes que hacer, caminar por fe. Entran a un desierto donde Dios les anuncia que les va a dar una tierra en posesión.
Pero el desierto es supremamente importante porque es un tiempo de preparación. Diga, preparación. Dios no te quiere dar para que después tú pierdas. Dios te quiere dar para que tú multipliques y por eso te prepara. Si Dios los hubiera pasado a ellos de Egipto de una vez a la tierra prometida, ¿sabes qué hubiera pasado? Que un pueblo esclavo, que todavía tenía mentalidad de esclavo, en vez de llegar a conquistar, hubieran llegado a ser esclavizados. Nada más hubieran cambiado la tierra, nunca hubiera cambiado su realidad. Es por eso que en el desierto Dios les cambió la mentalidad, se presentó a ellos y les entrega una moral de vida. Y entonces Pablo está diciendo, no desconozcamos a nuestros antepasados, está hablando del pueblo de Israel, que sí fueron liberados por Dios, que sí pasaron a lo largo del mar, que sí iba una nube, que era la nube de Dios, guiándolos por todo el desierto. Pero continúa diciendo, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. A pesar de que Dios los sacó de la esclavitud y a través de grandes milagros los llevó y los fue guiando, al punto en el que todo día se levantaban en el desierto y Dios les daba un pan del cielo llamado maná y hacía brotar de una roca en pleno desierto agua para que ellos pudieran beber. A pesar de todo eso, solamente 2 entraron a la tierra prometida, de un pueblo de millones. A pesar de todo, murieron en el desierto. Acá está hablándonos a nosotros que nosotros los cristianos nos puede pasar como el pueblo de Israel, que fue rescatado de la esclavitud, cruzó el mar, guiados por la nube, comieron maná, agua y murieron en el desierto sin poder entrar a sus promesas. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 6, todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como hicieron ellos. Mira, acá Pablo está diciendo que tú puedes ser muy cristiano. Puedes haber confesado a Jesús como tu Señor, puedes haber sido bautizado en agua, puedes ser lleno del Espíritu Santo, pero si tú te apasionas por hacer lo malo, si tú haces lo que no agrada a Dios, tú vas a morir en el desierto sin poder conquistar todas las promesas que Dios tenía para ti. Y Pablo nos habla de 4 prácticas o sucesos que llevaron a Israel a morir en el desierto, advirtiéndonos que si nosotros hacemos lo mismo, nos va a ocurrir. ¿Puede un cristiano que tiene grandes promesas de Dios morir sin ver cumplidas esas promesas en su vida? Sí. ¿Por qué? Porque él mismo las impidió. El único que puede impedir el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida eres tú. Es el único. Entonces Pablo nos dice 4 prácticas, 4 sucesos de los cuales nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos por el primero. Versículo 7. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Lo malo no fue que se sentaran a comer y a beber. Lo malo no fue que les gustara la comida y la bebida. El problema fue que se hubieran entregado al desenfreno. Lo malo no es que a ti te gusten las bendiciones de Dios. El problema es cuando te empiezan a gustar tanto que se hacen más importantes que Dios mismo. Eso se llama idolatría. Este pueblo tomó lo que Dios les estaba dando, lo que Dios les había prometido, y lo querían tanto, 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 que en un momento que lo quisieron más que a Dios mismo. Entonces Dios simplemente se convirtió en un medio, no en su propósito. Así que lo primero de lo que nos tenemos que cuidar es la idolatría. Pablo está haciendo acá referencia a un suceso que es descrito en Éxodo 32, Antiguo Testamento, donde Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud que ellos se encontraban en Egipto. Fueron llevados al desierto, conocieron a Dios, empezaron a ser preparados para la tierra prometida, pero en el proceso de preparación las cosas se complicaron. Ahora, ¿por qué digo se complicaron? Porque un momento en que ellos estaban así, de pronto Moisés se va al monte a buscar las tablas, a buscar la ley de Dios, la moral
que ellos tenían que vivir o aplicar para que de esa manera la tierra que ellos iban a poseer prosperara. Mira, los mandamientos de Dios, su palabra, no están para aburrir tu vida, sino para que tú le saques el mayor provecho. Cuando tú aplicas la palabra de Dios, tu vida va a alcanzar todo su potencial. Cuando tú no aplicas la verdad de Dios, tú lo que estás haciendo es derrochando tu vida. Entonces Dios entrega los mandamientos para que ellos sepan lo que tienen que hacer para que esta tierra prospere. Porque si ellos van y hacen lo que hacían las naciones que estaban por ser despojadas, pues ellos también iban a terminar perdiendo la tierra. Y entonces Moisés se va al monte y durante 40 días está en presencia de Dios. Así que un momento en que el pueblo, pues día 1, día 2, día 3, pues hay paciencia. Pero cuando llevaron 40 días sin ver ningún tipo de movimiento, se empezaron a impacientar. ¿Alguna vez te ha pasado que tú tienes una promesa de Dios, pero ha pasado mucho tiempo desde que ves algún tipo de movimiento en esa área? Como, ¿qué se hizo Dios? ¿Qué se hizo Moisés? Nada que veo avance en esto. Es como si Dios lo hubiera metido en el congelador o se lo hubiera olvidado. Y eso era lo que le había pasado al pueblo de Israel. Ellos dejaron de ver movimiento en el cumplimiento de dicha promesa. Así que un momento en que ellos se impacientan y llaman a Aarón y le dicen, mire, con Dios o sin Dios queremos llegar allá. Grave error. Con Dios y sin Dios o sin Dios queremos llegar allá. Y le dicen en Éxodo 32, versículo 1, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Mira cómo lo que está diciendo es, llevo esperando mucho tiempo el cumplimiento de la promesa en Dios. Pero como que Dios, yo no sé, yo veo el tema embolatado, pues intentemos un camino diferente. No donde Dios me guía, no donde yo hago lo que Dios aprueba, sino donde yo hago las cosas a mi propia manera para ver si por ahí yo llego más bien. Y entonces Aarón les dijo a ellos que le entregaran objetos de oro y con esos objetos de oro hicieron un becerro de oro. Ahora, ¿quieres saber qué nombre le pusieron al becerro de oro? Le pusieron de nombre el Señor. Personas que tienen promesas de Dios, pero al no ver movimiento o no ver un camino, dejan de esperar en Dios y empiezan a tomar caminos que Dios no aprueba. Pero todavía tienen el descaro de decir, Dios me dijo, Dios me lo dio, yo vengo siguiendo a Dios. Mira, Dios nunca contradice su palabra. Si para obtener hiciste algo contrario a lo que dice la palabra, por lo menos no digas que Dios te lo dio. No tengas el descaro de llamar tu becerro de oro Dios. Uno ve personas que hacen cosas que claramente están equivocadas, porque van en contra de todos los principios bíblicos. Pero todavía tienen el descaro de venir a decir, no, es que Dios me dijo y esto es lo que yo estoy haciendo. Están en una relación, estoy hablando por ejemplo a los solteros, una relación en yugo desigual. La palabra de Dios dice, no, no hagas yunta con incrédulos. Pero están ahí, no, 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 es que Dios me dijo que es Él, que lo tengo que convertir, pero es Él. Te sorprendería las cosas que uno escucha. Personas que dicen, no, Dios me mostró que Él va a ser mi esposo, pero está casado. Sí, yo voy a esperar hasta que se muera la esposa. Ya vengo orando y ayunando por eso. Dios te prometió traerte a este país. Pero entonces te casas por papeles. Y todavía dices, Dios me dio los papeles. Ahí sí ya no hace ningún ruido, ¿no? Ya toca el nervio de varios acá, ¿no? O estás inventando un proceso de asilo que no existe. Estás haciendo uso de mentiras, pero todavía dices, es Dios. No, no es Dios, es un becerro de oro que te estás armando, que tú estás llamando Dios. Por lo menos llama tu pecado de la manera correcta, pecado. Estás mal,
financieramente y estás haciendo trampa. Estás engañando personas. Y todavía dices, Dios me dio. No, la trampa te la dio. Tu becerro de oro, donde estás buscando tu bendición, de ahí lo estás obteniendo. Pero hay muchos que en lugar de reconocer su ídolo, lo llaman Dios. Y eso fue justamente lo que hizo este pueblo. Ahora, hacerse ese ídolo, ese becerro, encomendarse a él, no solucionó nada, no, trajo muerte. Porque a causa de esto murieron 3,000 israelitas. Pero esto realmente sirvió ocurrió para servirnos de ejemplo a nosotros. ¿Qué pasa cuando no ves un movimiento en aquello que Dios te ha prometido? ¿Qué pasa cuando no ves una salida? ¿Qué pasa cuando Moisés no aparece por ningún lugar? ¿Sigues esperando en Dios o te haces un becerro de oro y lo llamas Dios? La fe es la garantía de lo que sé. O sea que si no tienes que esperar, no necesitas fe, ¿o no? Sí, genera impaciencia, pero la impaciencia es algo que quiere ejercer presión en ti, tú tienes que dominarlo. No es no sentir, es no ceder a tus emociones. Lo malo no es sentir lo malo es obedecer lo malo que sientes. Hay algunos que dicen, no, ¿cómo hago para no sentir rabia? Siéntala. Lo que pasa es que no deje que la rabia lo domine. Pero si usted controló la rabia y la rabia no lo controló, ¿qué pasa? No, ¿cómo hago para no sentir envidia? Sienta envidia. No obre en envidia. Es simplemente no dejarse ganar. Y lo mismo pasa con la impaciencia. Te estás impacientando, ok. Pero si tú obedeces la impaciencia, vas a ser un becerro de oro y vas a complicar las cosas. Ahora, esta palabra, Dios no te la está trayendo para condenarte. No, así no funciona. El propósito no es que Dios no esté diciendo, te armaste un becerro de oro. Váyase. No, siempre es amor. Es invitarte al cambio. Confiesa y arrepiéntete. Y del de lado no salga aburrido. Salga confrontado. ¿Eh? Dígale del otro lado, usted nota que he hecho hartos becerros. No, mentira, no le vayas a decir nada. Si para obtener lo que quieres, haces lo que Dios no aprueba, lo contrario a lo que la Biblia dice, tú no seguiste a Dios, aunque digas que es Dios, sino seguiste un becerro que tú mismo te armaste. Y eso es idolatría. Amén. ¿Están aburridos? ¿Están confrontados? Bueno, vamos al segundo. 1 Corintios 10:8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿En un solo día cuántos perecieron? 23,000. Inmoralidad sexual. Es el siguiente. Yo quiero que entiendas que cuando una persona está en una práctica de inmoralidad sexual, nosotros no odiamos a la persona, la amamos. Lo que odiamos es la inmoralidad sexual, por lo que la inmoralidad sexual produce muerte. En un solo día murieron 23,000 de un pueblo por la inmoralidad sexual. Y acá está mostrando Dios a través de esto. Esto es un cuadro, esto que ocurre simplemente es para servirnos a nosotros de ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú cedes a la inmoralidad sexual? Que tú puedes ser muy cristiano, que tú puedes haber sido bautizado, puedes venir todos los domingos a la iglesia, puedes hablar en lenguas, puedes profetizar, tú puedes ser, mejor dicho, Willy Graham reencarnado, lo que tú quieras. Pero si tú andas en inmoralidad sexual, tú vas a morir en el desierto. Vas a perder todo lo que Dios te ha dado y no vas a conquistar todo lo que Dios te ha prometido. Porque eso hace la inmoralidad sexual. Mira que la Biblia nos dice con respecto a la inmoralidad sexual, huyan. Los demás tentaciones usted puede orar. O sea, usted está enojado y usted quiere ahorcar al de al lado. Bueno, póngase a orar. Pero la inmoralidad sexual le dice, huya. Porque usted queda orando, ahí cayó.
Usted salga corriendo y en el camino ore. Porque la inmoralidad sexual entra por los ojos y te seduce. Te sentaste a ver y por ver, aprobaste, probaste. Te toca huir, te toca cuidar tus ojos. Porque si dejas que entre. Pero este suceso que Pablo está acá describiendo ocurre justamente en Números 25, donde el pueblo de Israel, por sentarse a ver la inmoralidad sexual de los pueblos paganos, que son paganos que no reconocen a Dios, que no tienen en cuenta a Dios para definir la moral. Moral es lo que es bueno y es malo. ¿Ok? Entonces, un pagano es alguien que no tiene en cuenta a Dios para definir si es bueno o es malo. Pagano es el mundo donde vivimos. Este mundo donde vivimos, para definir lo que es bueno o es malo, las leyes no van a decir qué dice la Biblia. No, no les importa lo que la Biblia dice. Es qué creemos nosotros, definamos nosotros qué es bueno y qué es malo. Es la forma como este mundo define la moral. Nosotros los creyentes sabemos que el hombre no puede definir lo que es bueno y es malo, porque el hombre no es quien determina si algo produce lo bueno o produce lo malo. El que lo determina quién es, Dios. Entonces, ¿qué importa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Él es el que determina lo que es bueno y lo malo, lo que produce lo bueno y lo que produce lo malo. Así que, yo que pregunto, Señor, ¿es bueno o es malo? ¿Me va a ir bien si hago esto o me va a ir mal? ¿Esto produce vida o produce maldición? Es así de sencillo. Eso hacemos el pueblo de Dios. No es entrar en discusión. Él es el que define, si yo soy sabio, pues le voy a obedecer. Este mundo no tiene en cuenta a Dios, es pagano, eso significa pagano, sino que ellos determinan su propia moral. Entonces el pueblo de Israel, que tenía conocimiento de lo que es Dios, de lo que es la moral de Dios, se sentaron a ver al pueblo pagano con sus prácticas de inmoralidad sexual. Vieron, aprobaron, probaron. Así funciona. Yo quiero que entiendas que lo que tú aceptas hoy, tus hijos practicarán mañana. Lo que tú aceptas hoy, tus hijos practicarán mañana. Y lo que tú ves, tú estás aprobando. Porque cuando tú te sientas a ver una serie de Netflix que tiene un montón de contenido que es inmoral y tú lo sigues viendo, tú lo estás aprobando. Y si lo estás aprobando, terminarás probando. Y el problema con la inmoralidad sexual es que introduce la muerte. Dios te quiere bendecir, pero el diablo te quiere destruir. Ahora, lo curioso de este relato es que todo arranca con un rey malvado que quería la destrucción del pueblo de Israel. Entonces él contrató un hechicero y le dijo al hechicero que maldijera al pueblo. Pero cada vez que el hechicero iba a maldecir al pueblo, Dios cambiaba esa maldición en bendición. Esa parte es bien curiosa. El rey representa a Satanás. Contrata a un hechicero que le dice, maldiga al pueblo porque sobre ellos hay una bendición que no permite que ellos sean tocados ni destruidos. Así que necesito destruirlos. Entonces, maldígalos para que ya no estén bajo la bendición. Pero cada vez que el hechicero los iba a maldecir, lo que terminaba haciendo era bendiciéndolos. Jesús dijo, sobre esta piedra, la confesión de fe está hablando, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir? Que cuando el diablo te maldice, Dios lo convierte en bendición. Mira lo poderoso que es eso. Jesús, ¿qué dice? Que cuando nosotros por su causa seamos maldecidos, seamos perseguidos, ¿qué debemos hacer nosotros? Alégrense, ¿no dice? Bienaventurados, alégrense. ¿Cómo me voy a alegrar porque me maldigan? Porque las maldiciones del diablo yo las convierto en bendiciones. Entonces cada vez que el diablo te maldice a ti, se convierte en bendición. El diablo ya está cansado de maldecirte. Porque dice, lo maldigo y Dios lo bendice. Cada vez que el diablo a través de la boca de un pagano te maldice, Dios te bendice. Porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ti. Esa es la protección que hay sobre nosotros. La iglesia, esa no es la protección del mundo. El mundo ni siquiera
El diablo ya tiene el mundo, ya tiene el pueblo pagano. Entonces la agenda de él no es contra el mundo, es contra nosotros, que somos los que tenemos la protección de Dios. Cuando tú te conviertes, en ese momento el diablo dice, ay, te toca destruirlo. Antes no te tenía que destruir, ya te tenía bajo su poder. Pero en ese momento él quiere destruirte. Entonces contrata al rey, al hechicero, para maldecir, y Dios cambia esas maldiciones en bendiciones. Así que el rey y el hechicero dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a quitarles esa protección. Y entonces sedujeron al pueblo de Israel con inmoralidad sexual. Enviaron a las mujeres de esas poblaciones paganas a que ellas sedujeran a los israelitas. Estos se sentaron a ver, por ver, aprobaron y probaron. La inmoralidad de los paganos entró en Israel. Y entonces ya no había protección. Y en un solo día perecieron 23,000. Lo que aceptas hoy, tus hijos practicarán mañana. Pero ¿cómo aplica eso a nosotros? El diablo quiere destruirte a ti porque tú eres la iglesia. Pero cada vez que el diablo arranca un ataque contra ti, te maldice, busca hacerte daño, esa maldición termina orando a tu favor. A nuestro favor. Esa es la protección que tú y yo tenemos gracias a Dios. Entonces el diablo dice, vamos a quitarle esa protección. Llenemos de inmoralidad sexual todo lo que los rodea. Porque lo que tú ves común, tú llamas normal, y lo que tú llamas normal, terminas practicándolo. Normal significa sin alteración, tal cual como Dios lo creó. Pero lo común nosotros lo llamamos normal, y cuando tú ya ves algo normal, pues tú lo llamas bueno. Entonces el diablo dice, vamos a llenar el entorno de la iglesia de inmoralidad sexual para seducir la iglesia. Porque el día que ellos acepten esa inmoralidad sexual dentro de ellos, ese día pierden la protección y yo podré destruirlos. Lo que está ocurriendo en este mundo no es un ataque contra el mundo, es un ataque contra la iglesia. Por eso ya entiendes por qué todos los programas de televisión, todas las series, todas las películas, todos tienen ese tipo de contenido. Ahora, eso no es un plan del hombre. El mundo ni sabe lo que está haciendo. La Biblia nos dice que nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra poderes y potestades que usan a los inconversos simplemente como instrumentos. Todo esto es un plan de Satanás contra la iglesia. Que al rodearnos de tanta inmoralidad sexual, nosotros nos sentemos a ver y lo que tú ves, tú apruebas. Y lo que tú apruebas, tú pruebas. Y entonces entre la inmoralidad sexual a la iglesia y se acabó todo tipo de protección. El agua que rodea un barco no lo hunde, lo saca a flote. La que entra dentro del barco lo hunde. El problema no es estar rodeados de inmoralidad sexual. El problema es dejar que esa inmoralidad sexual entre en nuestras vidas. Eso es lo que el diablo quiere usar para destruirte. Ahora, vuelvo y lo digo, ¿cómo funciona la moral de este mundo? Como no tienen en cuenta a Dios, lo que hacen ellos es decir, bueno, pues entonces la moral sexual la vamos a definir los seres humanos. Y en ese momento, todo lo que atraiga a alguien, pues es lícito. Y eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿o no? Si este se atrae por este, pues es lícito. Pero cuando nosotros caminamos en esa vía, no hay un límite. Porque entonces, si nosotros decimos es lícito un hombre que se atrae por otro hombre, ¿por qué no es lícito un hombre que se atrae por un niño? Entonces veía esta semana en lo que se supone que es un periódico de peso, la historia de un hombre que está casado con una muñeca de trapo. Ahora, tú te ríes, porque todavía lo ves lejos, no sabes lo cerca que está. Y entonces tiene hijos de trapo. Y lo entrevistaban. Y cuando lo entrevistaban, el cogí y decía, sí, yo antes tenía una relación normal, pero me partió en el corazón y me di cuenta que ella, mi nueva esposa de trapo, jamás rompería mi corazón.
Entonces yo a ella le confío mi corazón. Y entonces la gente, cuando veía en medio de la entrevista, porque lo rodeaba en un lugar público, la gente era como, ¿qué está pasando? Entonces sale un sociólogo. El sociólogo dice, no lo juzguen. Esto se llama objetofilia, que es la atracción emocional y sexual hacia un objeto. Ahora, para ti en este momento es no momentico, pero esto es locura. Ya no es locura, porque han habido otras locuras que ya llamamos normales. Ya reemplazamos la biología por ideología, ¿o no? No hay un límite. No hay un límite. Si nosotros no tenemos en cuenta a Dios, no hay un límite. El tema es que la inmoralidad sexual sigue y seguirá siempre ocasionando muerte, maldición y destrucción. Veía otra revista, que también se supone que es una revista de peso, con reglas para lo que son las relaciones de tres. Y ya establece las reglas de lo que es un matrimonio entre tres personas, sin importar el sexo. ¿Cómo puede llegar a funcionar? ¿Tú crees que a nosotros no nos va a tocar ver que este mundo legaliza la poligamia? La vamos a ver. Es algo que a nosotros nos va a tocar ver. Pero el tema, no te preocupes por el mundo, el tema es lo que está entrando en ti, que tú estás empezando a ver correcto. Porque todo lo que está pasando en el mundo es el plan de Satanás para poder destruirte a ti. Porque hay una protección sobre tu vida que no permite que las maldiciones del diablo te maldigan, sino que las maldiciones del diablo las convierten en bendiciones. Pero si tú permites que la inmoralidad sexual entre a tu vida, olvídate de esa protección. Ahora, la moral sexual bíblica no cambia ni va a cambiar. Dios creó el sexo para el matrimonio monógamo y heterosexual. Dentro del matrimonio monógamo y heterosexual, hágale. Salto del tigre, hágale. Tú dices amén y la otra vez llegaste mal de la espalda porque te pusiste a hacer esas cosas. ¿Ah? Lesionado. Ahora, si usted todavía tiene mejor condición física que Lucho, hágale. Ni quiero contar, Cheo, lo que te pasó a ti con el reto de los 7 días. Porque, o sea, me causó un trauma a mí. Doris está riendo de esas cosas. ¿Quién la ve, no? Bueno, entonces va. Dentro del matrimonio monógamo heterosexual, el sexo es bendición. Por fuera, trae muerte y maldición. Entonces, cuando una persona llega y dice, es que la iglesia son grupos de odio, mentira, somos grupos de amor. Porque cuando tú le dices a alguien la verdad, tú lo amas. Mira lo absurdo que es tú ver que una persona está caminando hacia el precipicio y tú ves que está caminando hacia el precipicio, pero tú dices, no, pues yo me voy a quedar callado porque pues, él decide, son sus propias decisiones, toca apoyar. Ánimo, ánimo. Y la persona se va por el barranco. ¿Tú te hiciste cómplice o no? Ahora, si la persona está caminando hacia el barranco y tú se lo dices y la persona te ataca, por lo menos a ti te queda la tranquilidad en tu corazón de que tú se lo advertiste. Entonces, amor no es complacer. No, 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 no. Amor es decir la verdad. Y nosotros tenemos que decir la verdad. Porque la Biblia dice que todo lo que el mundo llama bueno y es malo produce muerte y maldición. Entonces no se trata de que en la iglesia odiemos a los homosexuales, no. Es que el homosexualismo mata, destruye. Y nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia y nosotros nos hemos dado cuenta que la Biblia es perfecta. El mismo Jesús, cuando miró la Biblia, dijo, nada de lo que está escrito, ni la parte más mínima, ni una tilde, ni una coma, va a dejar de cumplirse, es perfecta, pueden confiar completamente en ella. Si tú y yo sabemos esa verdad, vamos a cambiar esa verdad por una mentira simplemente para que el mundo se sienta cómodo con nosotros. Ahora vuelvo y te digo,
si tú eres cristiano y estás practicando el sexo por fuera de lo que es lícito, si tú andas en masturbación, si tú andas en pornografía, casado o soltero, si tú andas en sexo por fuera del matrimonio, antes o adulterio, si tú andas en homosexualismo, si tú andas en cualquier tipo de moralidad sexual, tú no solamente vas a perder todo lo que Dios te ha dado, jamás vas a conquistar todo lo que Dios te ha prometido. Continuemos. 1 Corintios 19 dice, tampoco pongamos a prueba al Señor, como hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Punto número 3, poner a prueba o cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios. Mira, Pablo está haciendo referencia a lo ocurrido en Números 21, donde a pesar de todo lo que Dios y Moisés se habían hecho por el pueblo se puso a cuestionarlos por las dificultades que ellos tenían, por lo que no habían recibido aún, por las aflicciones que todavía tenían que afrontar, despreciando todo lo que Dios y Moisés habían hecho por ellos. Y yo acá te quiero aclarar algo. ¿Por qué digo Dios y Moisés? Porque Dios todo lo hace a través de alguien. Y el cuerpo de Dios es la iglesia. Y hay algunos que empiezan a cuestionar la iglesia por dificultades por las cuales pasan y aún se cargan contra la iglesia. Pero tú y yo tenemos que ser sinceros, tú y yo le debemos a la iglesia todo lo bueno que nos ha ocurrido. Porque ha sido el cuerpo que Dios ha usado para alcanzarnos y para darnos vida. Entonces, que pasar por una dificultad, que el pastor me vio y no me saludó, que me sacaron la lengua, para ahora agarrar contra la iglesia, es un malagradecido. Es un malagradecido. ¿Y sabes qué? Es el arma que Satanás usa, es el engaño que Satanás usa para aniquilarnos a nosotros, cargarnos contra la iglesia. Porque la Biblia nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que somos miembros de ese cuerpo. ¿Lo entiendes? Tú eres miembro de un cuerpo. Tu cuerpo, tú eres el dedo de este cuerpo. Y que Cristo es la cabeza. Ahora, ¿qué mantiene con vida este dedo? ¿La cabeza o el cuerpo? Perdón, hay algunos que deberían volver a ser primaria. ¿Qué mantiene con vida este dedo? ¿La cabeza o el cuerpo? El cuerpo. El cuerpo. El hecho de que esté conectado al cuerpo permite que este dedo obedezca la cabeza. Entonces, el cuerpo mantiene con vida y el que esté vivo y conectado al cuerpo permite que esto sea usado por la cabeza. Y acaba. La iglesia te mantiene con vida y permite que Dios te use como su instrumento. Pero una persona llega y dice, me cargué con el cuerpo. Sigo bien con la cabeza, pero me cargué con el cuerpo y se arranca a sí mismo y se aparta del cuerpo. ¿Sigo obedeciendo la cabeza? Ya no puede ser de uso de la cabeza. Ahora, ¿va a mantenerse con vida? Se va a morir. ¿Ya entiendes por qué el diablo te quiere cargar contra la iglesia? Porque en el momento que te carga contra la iglesia, te roba la vida y te roba la función. Te quitó tu propósito. Ahora, ¿cuántos cristianos uno no ve que no se congregan? Pero dicen, no, yo sigo bien con la cabeza y la cabeza me usa. Mentiras, no hay manera. Te arrancó, ya ni te usa la cabeza y te estás pudriendo. Y siempre que yo veo personas que estaban muy bien conectados y después terminan con unas vidas que uno dice, ¿cómo llegó allá? ¿Sabes por dónde arranca? Con empezar a estar mal con el cuerpo. No, se empezó a cargar con el cuerpo. No, porque es que el cuerpo algo me hizo feo. ¿Y usted cuántas cosas feas no hace todo el día? Desde que se levanta hace cosas feas. Está un cuerpo conformado por personas que hacemos cosas feas. Pero seamos sinceros, la iglesia ha hecho demasiado por nosotros. Demasiado por nosotros. ¿Cómo se nos va a olvidar todo lo bueno que la iglesia ha hecho por nosotros? Eso es ser malagradecidos, es el engaño del diablo para destruirte. Cuando te arrancas de la iglesia, no solamente ya Dios no te va a usar, sino que te vas a podrir, estás muerto. La iglesia te mantiene vivo. Entonces el pueblo, a causa
de cosas que estaban pasando, que no estaban contentos, su vida no era perfecta, es que tenemos que pasar aflicciones, somos unas víctimas, porque es pura mentalidad de esclavo, ¿no? Entonces ellos despreciaron todo lo que Dios y Moisés habían hecho por ellos. Y dice en Números 21:5, y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Yo quiero que entiendas que cada vez que tú hablas mal de las autoridades de la iglesia, tú hablas mal de Dios. Porque Dios usa la iglesia para todo lo que va a hacer por ti y para ti. Porque es su cuerpo. Entonces, es muy cómodo cuando ocurre lo bueno a través de alguien y tú, gracias Dios. Pero cuando no ocurre lo que quieres a través de alguien, ahí sí, usted alguien. ¿Mm? Es como, y yo le digo a mi liderazgo, es muy injusto cuando Dios te concede lo bueno y ahí sí, gracias Dios, o cuando yo te digo no y ahí sí, es que el pastor. Cada vez que tú criticas las autoridades de la iglesia, tú criticas a Dios, que es el que usa el cuerpo. El cuerpo obedece lo que dice la cabeza. Entonces se pusieron a cuestionar, dice, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? O sea, ustedes, Dios y Moisés. Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Imagínense lo malcriados, lo malagradecidos, que Dios les estaba dando maná todos los días, un pan del cielo, horneado por Dios, agua que salía y brotaba en pleno desierto de una roca, y ellos llegaron a menospreciar todo lo que se había hecho por ellos. Ya nada más ven lo malo. Pero cuestionar a Dios y a Moisés no hizo que ellos recibieran lo que querían, ni que acabara su aflicción, sino que esto aumentara, ya que esto provocó que vinieran serpientes venenosas, los mordieran y varios de ellos murieran. Ahora, lo curioso es que la serpiente representa ¿a quién? Al diablo. La mordedura al pecado y el veneno, la muerte. Y es lo que tú invitas a tu vida cuando tú te pones a cuestionar a Dios y a sus autoridades. Simplemente porque las cosas no salen como tú quisieras. Mira, cuando tú estás mal con la iglesia, el que está mal eres tú. Siempre. Cuando tú estás mal con la iglesia, el que está mal eres tú. No, pastor, pero es que usted no sabe lo que me hicieron en la anterior iglesia. Ven, Jonathan. Te voy a decir algo. Digamos que Jonathan me corta acá. ¿Está mal hecho o no? ¿Ah? No lo viste derecho. ¿Mm? Pero digamos que después de un año, yo sigo con la herida sangrando. Es que él me cortó ahí. Oiga, venga, seamos sinceros. Bueno, estuvo mal lo que él hizo. Pero que no haya sanado, está peor o no. O sea, de hecho, Jonathan te hizo un favor. Evidenciar qué tan mal está tu cuerpo que no sana. Una persona que fue herido, sí, esas cosas ocurren. Pero lo natural es que esa herida sane. Pero cuando sigue pasando el tiempo y tú sigues herido, déjame decirte que hay algo mal en ti. Y que Dios te hizo un favor al usar a esta persona para que te hiriera, para que se hiciera evidente en ti lo mal que estás sanando. Si este cuerpo, cada herida, no la sana, hay algo que está mal con mi cuerpo, algo que no está funcionando bien. Ya, hermano, ya, vaya para allá. ¿Verdad? Hay gente que... Lo que está mal es, además tú puedes decir, pero es que me rompieron el corazón. Jesús dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. La responsabilidad de cuidar tu corazón no es de la iglesia, de las personas alrededor, es tuya. Cuídalo. Y cuidarlo es, me golpearon, voy a hacer todo lo necesario para sanar. No, pero es que me quedó una cicatriz. Chévere. Claro, porque ¿sabes qué es una cicatriz? Es una medalla que tú cargas en tu cuerpo que grita, lo que quiso destruirme no pudo conmigo. Ah, ¿o no? Quisieron destruirme, pero acá hay una evidencia de que yo fui más fuerte. Entonces sí, las cicatrices no te deberían debilitar. No, son coronas.
¿Mm? Evidencian que tú sanas. Así que deja de culpar a otros. Mira, las personas que hacen pataletas contra Dios y con la iglesia porque su vida no es perfecta, porque no ocurre todo lo que quieren, porque pasan por aflicciones, todos pasamos por aflicciones. Porque no ha ocurrido todavía lo que quieres. ¿Mm? No has sanado, no has conseguido la esposa que estás buscando, no tienes el ministerio. No te pongas a cuestionar a Dios. Porque cuando cuestionas a Dios no eliminas aflicción, sino añades maldición. Eso no es chévere, ¿no? Volvamos a repetir. Vuelven a decir, guau, bueno. Cuando cuestionas a Dios no eliminas aflicción, sino añades maldición. Dios no se deja manipular por tus pataletas. No cuestiones a Dios, no invites serpientes a tu vida. Eso también salió chévere, no se digan guau, guau. ¿Mm? Cada vez que te pones a cuestionar a Dios o a la iglesia, estás añadiendo serpientes a tu vida. Y último punto, 1 Corintios 10:10 dice, no ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Ahora, la palabra usada acá que dice ni murmuren es realmente con guiso, que significa queja o descontento. Entonces, realmente lo que está diciendo es no se quejen. Así que el número 4 es la queja. La queja. Y hace referencia a dos sucesos del Antiguo Testamento. El primero de ellos es el número 11, donde el pueblo se empieza a quejar por las dificultades que ellos tienen que vivir en el día a día. Mire, todos vivimos dificultades en el día a día, ¿o no? Todos, pero no todo el mundo se queja. ¿Quiénes? Los amargados, ¿o no? Porque hay gente que uno se la encuentra, ¿cómo va? Y uno dice, ¿por qué le pregunté? No, hay un problema. Yo literalmente hay personas a las que les digo, hola. No da lugar a que me hablen nada de su vida. No, porque ¿cómo vas? No, pues ahí, pastor, ahí más o menos, pues ahí la dificultad y los precios que están pasando, y el gobierno, y no me llegan las cuotas, una quejadera. Oiga, eso le chupa a uno toda la fuerza, ¿o no? O sea, si usted se estaba sintiendo bien, usted termina como mal, como que te la chuparon, ¿sí o no? Pero otra gente que uno los ve venir y uno dice, no, este debe estar pésimo con todo lo que le está ocurriendo. Y uno, ¿qué, cómo está? Bien, feliz, contento. Y uno dice, wow, wow. Hace tiempos que no la usaba. Oiga, cuando quedaron embarazados de Mateo. Y entonces van a una... Uy, el Señor se está moviendo fuerte. Van a cita de Mateo para ver cómo estaba y los doctores le dicen, viene con un síndrome. Sus partes no están como están, lo mejor que pueden hacer ustedes es abortar. Un escenario terrible, ¿no? Con exámenes en mano. Entonces los llamamos con mi esposa y nos cuentan. Yo les digo, ¿qué quieren? Y me dicen, me gustaría que vinieras a nuestra casa. Y entonces nosotros con mi esposa arreglamos todo, nos vamos para la casa de ellos y cuando yo estoy por entrar al apartamento, wow, yo digo, ¿qué dice uno en esos casos? ¿No? Yo me imaginé que iban a abrir el apartamento y oscuro, triste, llorar con ellos. Y de pronto golpeamos, se abren la puerta y salen los dos sonriendo. Tanto que yo dije, se inventaron este cuento, qué chiste tan pesado. Y entonces yo les digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, simplemente llegó el tiempo de poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado. Wow. Dios quiere que sepas que cuando pasaba todo eso, tú le hiciste sonreír mucho. No te imaginas lo mucho
que lo hiciste sonreír. Él le contaba a los ángeles. Y decían, ¿han visto a mi hijo Daniel? Y durante varios meses tuvieron que esperar hasta, porque nunca cambió el dictamen médico. No, iba empeorando, 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 empeorando. Fueron varios meses. Allí es la gerente de la iglesia, así que me tocaba verla trabajando. Nunca los vi quejarse. Nunca los vi quejarse. Cuando estaba por nacer Mateo, todos decíamos, no, ¿qué va a ocurrir? Ya va a ser qué va a ocurrir. Y me llama Dani y me dice, pastor, tengo miedo. Tengo miedo. Y yo le dije, tú eres David, yo soy Saúl y tú me estás diciendo tengo miedo. Tú estás enfrentando algo que yo ni siquiera me atrevería a ponerme en la armadura para enfrentar. Yo nada más quiero que sepas que te estamos admirando. Y nació este niño con el único problema que es tan sano que a veces uno no sabe cómo hacer para que se quede quieto. Oramos más de la cuenta. El pueblo, por que la comida era la misma, porque dejaron de valorar lo que tenían, se empezaron a quejar. Y dice Números 11, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Realmente, ¿qué estaba sufriendo? Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Mira, hay algunos que creen que si se quejan van a mover el corazón de Dios. Y lo cierto es que si lo mueves, para mal, no para bien. Es agradecido por lo que tienes y por lo que Dios te ha dado. No mal agradecido por lo que tú careces. Porque bendición que no valoras, el diablo te la roba. Y la queja no te lleva a obtener lo que quieres, sino a perder lo que tienes. Y dice el dicho callejero, nadie sabe lo que tiene hasta que lo... ¿Y es cierto o no? Los hijos de los Dios tenemos que saber lo que tenemos sin perderlo. Y eso consiste, o eso se logra siendo agradecido en todo tiempo. Ahora, el otro suceso que narra con la queja es en Números 14, donde el pueblo se queja cuando ve los enemigos que tendría que vencer para conquistar la tierra. Y dice en Números 14, aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Ya habían atravesado el desierto. Ya estaba la tierra enfrente. Y Dios les dice, envíen unos espías para que exploren la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Y ellos llegaron diciendo, hay unos gigantes que tenemos que vencer. ¿Alguna te has pasado que tú tienes una promesa de Dios y cuando estás por entrar se presenta un obstáculo grande? Algo que tú dices, esto es más grande que yo. Esto no tiene solución humana o si la tiene es bastante remota. Eso fue lo que ellos están experimentando. Ellos llegaron a la tierra y se dieron cuenta, hay un obstáculo, las cosas no van a ser tan fáciles como creíamos. Lo que ellos no entendían es que de ellos eran las tierras y de Dios eran los gigantes. De ti son las tierras, de Dios son los gigantes. Dios no los llevó allá a ver los gigantes, sino a ver las tierras. De los gigantes, Dios se iba a encargar. De hecho, déjame decirte que si son tierras de Dios, van a haber gigantes.
Porque si tú estás entrando en una tierra donde no toca vencer ningún obstáculo, sino al revés, o sea, te están refiriendo con papayera, tamal, bienvenido a tu tierra, huya, eso es una emboscada. Porque las promesas de Dios ya existen, las tiene el diablo, ahora tú se las tienes que arrebatar. Tú vas a entrar a despojar, tú vas a entrar a despojar. Y siempre antes de conquistar tienes que despojar. La queja es lo contrario a la alabanza. Cuando miramos la alabanza, por ejemplo, como la describe Salmos David, nos damos cuenta que la alabanza no es negar el tamaño del enemigo, es no olvidar el tamaño de Dios. Piénsalo. Alabanza no es negar el tamaño del enemigo, es no olvidar el tamaño de Dios. Alabanza no es negar que el enemigo es numeroso, es que sus números no te hagan olvidarte de la grandeza de tu Dios. Te estás enfrentando a un escenario complicado y adverso. Si una solución humana o una solución muy remota, los obstáculos son grandes o numerosos, más grandes que tú y tus capacidades. Puede ser una relación, puede ser tu matrimonio, puede ser tus finanzas, puede ser tu salud, puede ser de cualquier tipo. Dios no espera que tú niegues el tamaño del enemigo, sino que no olvides el tamaño de tu Dios. Porque ciertamente el Dios que te sacó de Egipto te llevará a la tierra que Él ha prometido llevarte. Si tú no lo abandonas, si tú lo sigues, si tú no te dejas engañar. Cada vez que David veía un ejército numeroso, él hablaba de los números de ese ejército. Muchos son los que me rodean, dice o no. Pero, mi Dios es grande, mi Dios es majestuoso, mi Dios hace milagros, ante Él caerán naciones, mi Dios es el alfa y el omega, mi Dios es el principio y el fin, mi Dios, su mano es poderosa, ciertamente el que me sacó de Egipto me llevará a la tierra prometida. Tú tienes que recordar que tuyas son las tierras, de Él son los gigantes. Dios no te está diciendo que el escenario que tú estás enfrentando te lo estás imaginando. Dios no te está diciendo que no es tan complicado como tú crees, que no es tan mortífero como se ve. Dios te está diciendo que más grande que eso es Él, el que está contigo. Hoy Dios te está diciendo que aunque el ejército que estás por enfrentar sea más numeroso y más grande que tú, Él es el que pelea tus batallas, Él es el que lo enfrentará. Hoy Dios te está diciendo, sí, el dictamen que recibiste es cierto, las cosas son complicadas e imposibles para el hombre, pero esto está ocurriendo simplemente porque te amo, para que tú veas mi grandeza, porque yo soy tu Padre que te amo, porque tú entrarás a conquistar todas tus tierras. Hoy Dios te está diciendo, sí, aquello que tú amas se encuentra dentro de una tumba. Han pasado 4 días y se está pudriendo, pero yo soy el Dios que llamo a lo muerto y lo llamo a la vida. Hoy Dios te está diciendo que para Él no hay nada imposible. No te dice que niegue la realidad de lo que se opone. Te está diciendo que use lo que se opone para gritar su grandeza, para levantar un clamor, para decir que Dios lo hizo antes y lo volverá a hacer. Tu Dios te da la victoria y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.